La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Voy a acercarte al micrófono. Sí, ahora. Sí, es que estaba fascinado contemplando este documento gráfico. Sí, es que estábamos comentando antes fuera del micrófono y claro, nos vemos lo vemos delante a tamaño folio, que es la fotografía de Javier Milei en la Embajada de Argentina con estos empresarios. Sabes que esto se lo organizaron para que el viaje de Javier Milei a Madrid tuviera carácter de viaje semioficial y que pudiera, por tanto, ser financiado con fondos públicos argentinos. Entonces le montaron rápidamente una reunión en la Embajada Argentina con empresarios españoles, pues, supongo que interesados en mantener o hacer negocios en el futuro en Argentina. Y la fotografía, que supongo que mucha gente la ha visto, es terrorífica, es un espanto de fotografía en la que solo hay hombres, además, fíjate que están todos como con las piernas bastante abiertas, ¿no? Como en un mansplaining que se les ha quedado ya. Y protegiéndose los genitales. Todos, sí. ¿Sabes a mí la impresión que me da? Es que además leía un cuento hace poco y me da la impresión de un grupo de locos que han tomado la dirección de un manicomio y han encerrado en las celdas a los directivos y a los cuerdos. ¿No? Que es que hace poco leí no sé dónde, un cuento, algo así, de un periodista que va a un manicomio a hacer un reportaje, no sé qué, y le reciben, es que es muy famoso, pero no me acuerdo de quién es, y ya le van diciendo, bueno, ya le diré que aquí hay una locura general, y es que los locos crees que son los que dirigen el manicomio, ¿no? Pero aquí es que si te das cuenta, parece incluso que les han quitado los trajes a los verdaderos psiquiatras y doctores y tal, porque no les cae bien a ninguno el traje. Sí. O sea, dan impresión de que han tomado por la fuerza... Y se han disfrazado con los trajes de los cuerdos. Y se han disfrazado con los trajes de los cuerdos e intentan imitar las sonrisas que pondría un directivo, un jefe de una empresa, ¿no? Y además eso que dices, ¿no? Todo hombre, ninguna mujer. Es una foto terrorífica, ¿no? Es terrorífica. Está Antonio Garamendi, hay un hijo de Aznar en la fotografía. ¿Cuál es? Está Alfonso Aznar, director de Consello Group, pero no sé cuál es de todos. Es que me parecen todos iguales. Sí, aunque tengan edades variadas, me parecen igual. Yo fíjate, veo la fotografía y pienso, lo primero, ¿cuántos yates hay aquí? Se podría seguramente pagar una ayuda al alquiler para jóvenes con todo lo que ganan, o sea, sumando todo lo que ganan estos con sus bonos, ¿no?
no sé, son tantas cosas. Esto del manicomio, ¿no? Si fuera cierto que son los locos que se han hecho que han encerrado los cuerdos en las celdas, es una buena metáfora del mundo actual, ¿no? Porque estamos secuestrados por el delirio. Por impostores. Estamos secuestrados por el delirio. Mira, esta mañana escuchaba en el programa de consumo el problema de vivienda y todo esto, y unas cosas que se ha inventado el gobierno, que es una estupidez supina, de avalar, en fin, que no sirve para nada, de avalar a los jóvenes que quieran comprarse vivienda, que no sirve para nada, que es endeudarse más y que suban los pisos. Ha habido un experto que ha explicado que es una tal. Pero claro, pensabas y decías, bueno, vamos a ver, después de mí han venido 2 generaciones, más o menos, ¿no? Estas 2 generaciones, cada una ha vivido peor que la otra. Es decir, que desde mi generación ha ido empeorando todo. Es decir, las clases medias son más pobres, los pobres son más pobres, pero los ricos en estas 2 generaciones se han enriquecido muchísimo más. Pero los mensajes son que vamos como una moto. O sea, quiero decir, como un cohete. Sí. Como un cohete, como una moto y tal, y llevamos 2 generaciones camino de Argentina, quiero decir, porque el camino que llevamos es este. No, esta foto, en el fondo, esta foto puede estamos ser, viendo el futuro. Puede ser también profética, pero por eso te digo que este aspecto de que les han quitado los trajes y tal, que son los locos que se han hecho con el manicomio, es que metafóricamente, desde el punto de vista de la realidad, es así. Es decir, los delirantes se han hecho con la realidad. Y ahí estamos, ¿no? Y entonces esta foto es histórica en ese sentido, ¿eh? ¿Tú crees que alguno en esta foto, alguno de los empresarios habrá dicho a su número 2, o si es el número 2, a su número 3, mira, ve tú que es que yo no quiero? Pasa tú que a mí me da mucha risa. Que es como mi ley, ¿sabes? Que no quiero. Hombre, seguro porque no hay primeras espadas, ¿no? Bueno, salvo Payete, que... No, Payete no está. Que no está, eso quiero decir, que es más listo seguramente. Pero no está. Yo sí que veo que hay presidentes, ¿eh? No está Ana Botín, por ejemplo. Pero sí que está el presidente y CEO de Iberia. Bueno, pero Iberia... Hombre, ¿en qué situación está Iberia? Quiero decir... dice un ex trabajador de Iberia. O sea, dime a mí que si hay un presidente de un banco, por ejemplo. No, está el CEO, pero no el presidente. Pero no hay ningún presidente, o sea... Los presidentes no han querido salir. Han dicho eso de pasa tú, que me da mucha risa. Sí. Santo Dios. Y es que la iluminación de la foto, el cuadro de detrás. Pero los trajes de velatorio. Sí, también tiene algo de velatorio. Es verdad, también tiene algo de velatorio con ese centro floral que parece que se ve delante, ¿no? Y claro, capitaneados porque en el centro de todo está Milei, que es, bueno, al que peor le queda el traje y que tiene más cara de delirante, ¿no? Sí. Y se van a comer al mundo, sí. Pero se lo van a comer realmente, ¿eh? De todas maneras, en esta separación entre la realidad y la legislación, digamos, esto que contabas que has escuchado esta mañana en Código de Barras, yo creo que hay que distinguir entre la buena intención de quien diseña una ley y la realidad de cómo se aplica. Y creo que no hay nadie que les explique que por mucha buena intención que tienen, la realidad te impone algo que es contrario a lo que tú estableces. Te pongo un ejemplo. Hay una ley de arrendamientos en donde se supone que los gastos de alquiler cuando alquilas una casa, hemos hablado de esto en varias ocasiones en el programa, los tiene que pagar la empresa, o el propietario de la casa, ¿no? El arrendador, no el arrendatario. Y sin embargo, las inmobiliarias le están cobrando a los jóvenes que alquilan una casa un mes, en otro concepto, puede ser el concepto de reserva, puede ser concepto de seguro de vivienda por si acaso algo se estropea, pero el caso es que las empresas inmobiliarias siguen cobrando un mes más y los jóvenes siguen teniendo que pagar un mes más. Entonces, ¿por qué nadie lo prohíbe? ¿Por qué no hay una policía inmobiliaria? ¿Qué es lo que está pidiendo la sociedad ahora mismo? Porque eso no es el sistema, Javier. O sea, el sistema es fingir. Es fingir. Ayer tuviste a un experto que a mí me puso los pelos de punta, que decía que la administración está al borde del colapso. Y lo explicaba bien. De manera que
existe un ingreso mínimo vital, pero ¿cuánta gente desiste porque es incapaz de seguir todos los trámites ahora aparecen las ayudas estas a la vivienda, que ha aparecido un experto que me ha desmontado, pero que me ha desmontado técnicamente, no ideológicamente, me ha desmontado técnicamente. Pero estos son, pues, porque hay que fingir que se hace algo. Pero es que cuando tú lo piensas, dices, bueno, vamos a ver, desde la generación nuestra, desde la generación mía, que tuvimos un buen momento y que parecía que esto iba adelante, que íbamos a hacer, todo ha ido a peor. Todo ha ido peor para las clases medias, gobernando quien gobernara. Pero todo ha ido peor para las clases medias. Y ahora la situación es de catástrofe, es decir, los hijos las parejas no tienen hijos porque no pueden tener hijos. Es que no pueden ni planteárselo. Pero la economía va como un cohete. Esto es alucinante. Nadie puede alquilarse un piso, se tienen que alquilar hay situaciones de desastre ya, si te vas a Baleares, a Ibiza y tal. Madrid también. Entonces, pero todo eso convive. O sea, el dato objetivo es que nos latinoamericanizamos y que no hemos hecho otra cosa que latinoamericanizarnos desde hace, pues eso, 2 generaciones, ¿no? ¿A qué llamas latinoamericano? Latinoamérica, económicamente, pues eso, sufrir un deterioro, una desaparición progresiva de las clases medias. Que es lo que sucede. Un enriquecimiento brutal de las clases. Claro, porque si eso hubiera ido acompañado de una depresión general, ¿no? Es decir, los ricos menos ricos, no, pero es que los ricos han cuatriplicado o han quintuplicado su riqueza. Pero al final el ministerio más importante debería ser casi el de las administraciones públicas, ¿no? Que es el que debería encargarse de que todas las buenas intenciones de un gobierno puedan tener una consecuencia positiva en la ciudadanía. Porque claro, si tienen ese dique de contención que es la ventanilla, ayer lo decía, la antigua ventanilla de Larra es la cita previa de hoy, ¿no? Sí, sí. No, lo del colapso de la administración a mí me puso los pelos de punta porque estaba muy bien explicado. Es que por lo visto, ahora a alguien que se jubila le tardan 2 o 3 meses en tramitarle eso. Es que tú vas a la ventanilla y no te atienden. Es que llamas a teléfonos y bueno, hicieron una prueba en la radio, no sé cuándo. 3 días seguidos llamando a un teléfono de la administración. ¿Y qué decía el experto? Esto no tiene arreglo porque no hay gobierno que se atreva a arreglarlo. Bueno, en fin. Oye, pero bueno, estos locos nos van a arreglar. Este ejército... ¿Te das cuenta de que están... Tiene también algo, de otro lado, del ejército de Pancho Villa, ¿no? Por el desaliño indumentario, ¿no? El desaliño indumentario. Que tenemos en Madrid no solamente a Milei hoy, está Orbán, está Le Pen, pues fíjate. Está todo el mundo, está Meloni, fíjate, y en Carabanchel, con lo que ha sido Carabanchel, la punta de lanza de zona roja donde las haya, y fíjate la que te la punta de lanza del delirio. Además, el jefe de manicomio que dice que los impuestos son malos, pero ha subido todos. Sí. Me recordaba cuando... Es que ha subido todos los impuestos, pero dice que los impuestos son malos. Me recordaba cuando Montoro, en la oposición, decía, estos socialistas es que están locos, porque en épocas de crisis lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Sí. Y bajando los impuestos, y lo decía con tan convicción que yo llegué a creérmelo porque, claro, era un economista y lo decía así, dice, es que están locos, no saben una cosa de primero de economía, que en estas crisis lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Sí, sí. Llega al gobierno, en 24 horas, todos los impuestos subidos. Sí, sí. Bueno, pues Milei ha subido todos los impuestos que quiere quitar. En fin, nos va a costar olvidar esta fotografía. Bueno. Mira, no, yo la voy a enmarcar. No, yo, Gaby, la voy a poner al lado de la última cena. Mira, esto es lo que hago yo con ella. Que esa llave que tienes ahí encima de la mesa, ¿qué es? Esto, mira, que me la he encontrado en Gran Vía, subiendo de Cibeles para la radio. ¿Te has encontrado con una llave? Me he encontrado una llave y entonces he pensado yo, ¿por qué cogemos una llave? Porque claro, si supiera con qué puedo abrir con ella, pues tendría sentido, ¿no? Que la cogiera. Pero es que las llaves tienen algo mágico, ¿no? O sea, me la voy a llevar a casa, claro. Pero no te va a valer nunca para nada. Nunca, pero fantásticamente, pues sí pienso que... No lo pienso conscientemente, pero algo
puedo abrir con ella, ¿no? Igual son las llaves del cielo. Igual se han caído a San Pedro de anciano, porque mira, pesa, ¿eh? Es una llave Te cae en la cabeza. y es bonita. Es extraña, ¿no? Porque tiene como mucho recoveco en la parte de... Sí. No se acerca un poco a la llave de caja fuerte, quizá, pero lo bueno es el valor simbólico que tiene la llave, ¿no? Pero con la llave se puede abrir todo, ¿no? Todo. Mira, te voy a decir, venía pensando, mientras subía por la Gran Vía, ¿qué cosas se pueden abrir con una llave? A ver. Se pueden abrir puertas, se pueden abrir ventanas, se pueden abrir coches, se pueden abrir cajones, armarios, candados, fíjate, cajas fuertes, buzones de correo, archivadores, taquillas de gimnasio, motocicletas, carritos de supermercado, cajas registradoras, en fin, eso en lo real, en lo simbólico, no te quiero decir, en lo simbólico. ¿A ti no te pasa que tienes en tu casa un cajón, un sitio lleno de llaves antiguas que ya no sirven para nada, pero te desprendiste del objeto que abrían, pero de la llave no? Porque la llave contenía algo mágico. Alguna llave hay perdida, sí. Perdida, dice, ¿esta llave de qué es? Sí. Y nadie sabe. Pero no lo vas a tirar, no sé, que alguna vez. Pero no te atreves a tirar. O sea, tú sabes que no es de ninguna puerta, que es de algo que cambiaste de un armario y tal, y se llevaron las puertas, pero la llave, por alguna razón, te la guardaste. ¿Por qué? Porque le asignamos ese valor. Bueno, fíjate, cuando compras una casa, por mucha escritura que firmes, por mucho acto notarial, hasta que no hay ese acto de que te dejan una llavecita en la mano, no entiendes que la casa es tuya, ¿no? Sí. Y bueno, y antiguamente era frecuente que la gente se intentara llevar, y mucha gente se las llevaba, las llaves de los hoteles, y tenían una colección de llaves de hoteles, de las analógicas, claro, porque la analógica es la llave por antonomasia, la llave digital, la tarjeta. Bueno, ahora es que, claro, estamos ante un mundo nuevo, que son las llaves digitales, pero que no tienen ningún interés visual, ni estético, ni siquiera al tacto, ¿no? Pero claro, esta llave yo me acostaré soñando que puedo abrir con ella, pues vete a saber qué. Bueno, estuve probando por la calle, ¿no? A lo mejor abre el Primark de aquí abajo. Bueno, ¿Las has cogido al lado del Primark? No, estaba más bien a la altura de donde está esto, en el edificio de Ronex. Abajo, más sí, abajo. Un poco más abajo. Pues esto igual te abre McDonald's, entonces. Igual me abre McDonald's, igual. No sé. Pero el caso es que me ha hecho pensar me he preguntado si los ataúdes llevan llave. Ostras, tú. Pues esto tú deberíais saberlo tú y Paqui, que habéis hecho mucho trabajo de campo con eso, ¿no? Pero me he yo creo que no. Si llevan llave de... En las películas, hace poco vi, no recuerdo qué película. Una serie, los americanos, The Americans, y lleva llave los ataúdes que contienen a un muerto con una enfermedad viral o bacteriológica. Claro, bueno, no, pero esos están encerrados en un ataúd de zinc previamente. Sí. Y me he acordado también de... ¿A quién darían la llave del ataúd? Pues eso ¿A la familia o al muerto? Eso digo yo. Claro, ¿se puede abrir desde dentro? Claro. ¿Se puede abrir desde dentro los ataúdes? Eso digo yo. Pues me he acordado, no sé si te dije hace un par de programas, que en unos ejercicios espirituales un cura nos explicó que somos tan poca cosa que con el hierro que tenemos en el cuerpo, una vez muertos, se podía hacer, si vas bien de hierro, una llavecita de estas pequeñas como de los plumieres. O sea, para eso da todo el hierro que llevamos. Todo el hierro que llevamos en el cuerpo. Y entonces yo me acuerdo que cuando lo contaba, trataba de imaginarme que con mi cuerpo se hacía una llave de esas. Y me preguntaba, ¿y qué se abriría con esa llave? Poca cosa. ¿Qué se abriría con esa llave? Porque eran muy pequeñas. Y luego cuando pierden las llaves, lo primero que haces tú es preguntar, ¿están dentro de casa? Sí. Fíjate que ayer Salman Rushdie, esto que contaba, que lo cuenta muy bien en el libro, cuando se estaba, lo escuché, sí. Cuando se estaba muriendo. Es verdad. Lo primero que pensó es... Las llaves. Le estaban cortando el traje, quitando los pantalones para subir las piernas y tal. Y dijo, las llaves. Las llaves y las tarjetas de crédito. Claro, esto es tu vida. O sea, dos cosas
religiosas. La vivienda y el banco, es lo que nos define al final. O sea, Dios y la cueva. Dios y la cueva. En fin, mira, me dice Paqui, que sí que entiende de esto, que los ataúdes no llevan llave, pero sí que llevan una pestaña para sujetar la tapa. Supongo que por si viene un golpe de viento no se vaya a abrir. Para que no se abra. Bueno, una pestaña. Juan Villoro, ¿cómo estás, Juan? Buenos Hola, días. ¿qué tal? Muy contento de verlos y Juan. admirado de su voluntad de estar despiertos en domingo tan temprano. Ya los admiraba desde antes, pero ahora más. En mi caso no es una voluntad. No es un esfuerzo. Toda la vida he madrugado y no he conseguido ese placer de quedarme en la cama. Me pongo nervioso. No te queda más remedio, pero bueno, aprovechaste esa posibilidad de despertarte siempre temprano y te acuestes a la hora que te acuestes, te despiertas temprano. Sí, no soy capaz de levantarme tarde, me pongo nervioso. Cuando me despierto ya me pongo nervioso. No soy capaz de disfrutar de la cama, no soy capaz de disfrutar de nada, la verdad. ¿Has visto la fotografía de la que hablábamos, Juan? Sí, sensacional, la estaba viendo ahorita. Sí. Una cosa alucinante. Pero como decía Juanjo, el tema de esta sensación de que la realidad está en manos de delirantes, ¿no? Entonces, en muchos aspectos se dice, bueno, el problema no es la nueva tecnología, es quién tiene la nueva tecnología, pero claro, si el robot está en manos de un amo que se llama Elon Musk, por ejemplo, por un lado, o Vladimir Putin por otro, pues los delirantes son los que controlan la realidad, ya sea artificial o la que llamábamos natural. Pero fíjate, a propósito de esto, yo he pensado siempre en una cosa que me extraña, ¿no? Es decir, cuando se aparece la revolución industrial, que no es por compararla, porque en fin, pero bueno, aparece un pensamiento progresista ligado a esa revolución, ¿no? Pero en la revolución, digamos, digital, todos son gente conservadora. O sea, no hay progresismo ahí, en ese mundo. Hubo un momento de utopía en que los diseñadores de Internet pensaron que iba a ser un foro gratuito, democrático, de liberar conocimientos, y sí hubo esa posibilidad. Y a mí una cosa que me ha parecido muy interesante es que los hijos de los hippies, por ejemplo, en California, que estudiaron en las universidades de Stanford y todos en Silicon Valley, los primeros desarrolladores decían, esto es el LSD electrónico. Es decir, ahora sí esa utopía que imaginaron nuestros padres, con los paraísos artificiales de la droga, etcétera, de manera más sana y productiva van a crear una comunidad en donde fraternalmente nos podamos unir. Hubo esos primeros atisbos, pero ahora los propios desarrolladores dicen, despertamos un monstruo porque convertimos a la gente en mercancía y hoy en día no hay nada que valga más que los datos personales de la gente. Entonces, lo que pensábamos que era una liberación se convirtió en un panóptico donde todo mundo está encerrado, pendiente de que lo vean, ¿no? Y en realidad son rehenes de algo que no libera, sino que te cautiva. Pero sí que es una contradicción curiosa esto que acabas de mencionar. Elon Musk, por ejemplo, es un tipo que quiere cambiar el mundo y que de hecho lo está haciendo con internet rural, por ejemplo, en todos los lugares, o con coches eléctricos, pero sin embargo es un reaccionario que por definición es alguien que quiere que el mundo siga como está. Efectivamente, y además, a fin de cuentas, todo tiene que ver con un negocio, un poco lo que estaban ustedes hablando antes, es decir, esta desproporción creciente entre ricos y pobres, pues con la galaxia digital ha aumentado de una manera tremenda. Ahora los nuevos millonarios son los que tienen estas plataformas y toda la realidad intangible se ha convertido en un negocio extraordinario del que extrañamente nosotros formamos parte al dotarlo de nuestros datos personales, que luego nosotros consumiremos a partir de lo que los algoritmos nos indiquen. Pero bueno, en las fábricas de coche, de Ford, de tal, no sé qué, enseguida entre los trabajadores empezaron a surgir sindicatos, movimientos obreros, pero yo todas las cosas que leo de Silicon Valley, de los propios empleados, todos los testimonios que leo, es gente que está absolutamente conforme con el sistema en el que está, que se pasa la vida bebiendo kombucha y tomando verduras y que no tienen ningún desacuerdo con sus patrones. Sí, que su sueño es montar un unicornio
para ser como sus patrones. Pero no, yo no he visto ninguna empresa de estas informáticas donde haya un movimiento de trabajadores, tal. O sea que todo el mundo digital es un mundo profundamente reaccionario. Tienes razón, porque se trata de una esclavitud feliz, es decir, la gente está conforme y satisfecha de que está haciendo algo muy moderno. En estas oficinas, yo he estado ahí porque estuve viviendo 6 meses en California, entonces son oficinas en las que hay canastas de baloncesto, cereales para todos, sí, patinetes, en fin, una serie de juegos posibles que prácticamente nadie utiliza. Nadie. Todos están trabajando como locos, vigilándose unos a otros, pero sintiendo que en realidad ese es el desarrollo posible y al mismo tiempo sintiendo que están gratificando sus deseos más genuinos, ¿no? Entonces es realmente una especie de hipnotización colectiva en donde la felicidad te apresa, ¿no? Que es algo curioso. No se trata de algo que se viva como una condena de la que quieres liberarte, sino al revés, como un beneficio. Y tú dices, qué fácil, estoy a un clic de cualquier deseo, pero en realidad ese deseo es inducido, ni siquiera es tuyo. Tú has escrito un libro que se llama No soy un robot, que hace referencia a esto que hacemos todos muchas veces en una página web, que es deslizar una pieza o seleccionar 4 bicicletas o 3 semáforos, ¿no? Para demostrar que no somos un robot. A mí me molesta cuando, por ejemplo, llamas a un teléfono de atención al público o visitas una página web, que tenga que ser yo el que demuestre que no soy un robot a un robot. Efectivamente, estamos en esa situación, somos la primera generación de la especie que tenemos que demostrar que no somos máquinas y sin embargo somos atendidos y sustituidos por máquinas. Ese es uno de los predicamentos actuales de los que yo quise hablar en el libro. Tenemos que demostrar a las máquinas que no somos un robot. Efectivamente. O por ejemplo, a ti te roban el móvil, ¿no? En el libro cuento este caso de una chica que le roban el móvil. En México hay una economía informal altísima, de inmediato ingresa en el mercado negro, entonces le dicen, hay un lugar donde están vendiendo móviles recién robados, va y logra encontrar el suyo y demuestra que es el suyo con su huella digital, porque la huella digital sirve para activar el sistema operativo. Pero, ¿qué es lo que nos está indicando eso? Que el aparato reconoce a la persona, o más bien que la persona para lo que sirve es para activar el aparato. Es decir, la persona es un sucedáneo del aparato que dispone de una huella digital para que el aparato funcione. Lo importante es el aparato, ¿no? ¿No será que el aparato se ha convertido en la persona? Sí, es una prótesis, es una extensión de nosotros, pero esa prótesis comienza a ser más importante. Tiene mejor memoria, lo hace todo mejor, ¿no? Nos conoce como nadie, o sea, ningún psicoanalista podrá entrar en nuestra mente como entra el sistema operativo, que sabe perfectamente cuáles son nuestros sueños, nuestras tendencias, nuestros gustos. Mi esposa lo que hace muchas veces, y me sorprende, es que la veo seleccionando canciones que no le gustan, películas que detesta, cosas, y le digo, ¿qué estás haciendo si nada de eso te interesa? Dice, es que quiero engañar al algoritmo. Está en una lucha personal contra el algoritmo, pero bueno, se trata de una rebelión casera. Estoy pensando que igual, llegado el caso, habría que enterrar al teléfono, no enterrar al individuo. Hacer una ceremonia, un pequeñito ataúd, ¿no? Sí, efectivamente es tu otro yo, ¿no? Pero además tu otro yo perfeccionado, ¿no? Porque ya decantó una serie de olvidos que tienes, caprichos que no tienen sentido. Entonces, como que ha decantado ese inconsciente tuyo y está ahí resumido en unos cuantos centímetros cuadrados, ¿no? Es algo verdaderamente alucinante, porque es un espejo que sientes que te ve mejor, ¿no? Yo he dicho muchas veces que es una sucursal de la cabeza. Es decir, que realmente en la autopsia, cuando alguien se muere, hay que hacerla antes al móvil que al cuerpo. Sí, eso es porque hay más información en el móvil o en el ordenador, hay más información que en el cuerpo. Tienes toda la razón, y ya se habla mucho de los forenses cibernéticos, ¿no? Que de pronto perdemos nosotros algunos documentos en el ordenador y llega un forense y empieza a indagar nuestro pasado, cosas que habíamos olvidado resucitan gracias al forense. Entonces efectivamente es parte ya del cuerpo. Oye, tu libro está lleno de es que hay una sugerencia por página. Yo te diría que hay un exceso de sugerencias, porque te tienes que parar continuamente, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, cuando compramos un aparato electrónico, nos dan una garantía
por si se estropea, Sí. pero no nos dan garantía por si se estropea el cliente. Es decir, y es verdad, porque claro, la gente ya no se sabe en la tabla de multiplicar porque la tiene en el móvil. Se ha estropeado el cliente. Pero para eso no hay ninguna garantía. Efectivamente, uno de los efectos secundarios de la tecnología es que perdemos cosas. Nosotros sabíamos, por ejemplo, no sé, unos 10 teléfonos de memoria, ¿no? Sí. Básicos, Sí, los de sí. tus mejores amigos, la familia, Padres, etcétera. todo. Exacto, ¿no? Y esa destreza de tener en la mente 10 teléfonos. Yo me sé, por ejemplo, los teléfonos de las viejas estaciones de radio a las que yo hablaba para pedir canciones, ¿no? Sí. 521-1878 Radio Éxitos, ¿no? Entonces, y me lo sé hasta la fecha por la inutilidad también de la memoria, que tienes cosas que ya no necesitas, pero hoy en día no requieres de ningún tipo de almacenaje ni de retentiva, lo cual es grave porque evita destrezas. Lo mismo, por ejemplo, dirigirte a un sitio, ¿no? Antes te decían, mira, vas a tomar una avenida, ahí hay un supermercado, doblas a la derecha, pasas la iglesia, en fin, tenías una composición del lugar. Aprendías a interpretar mapas. Claro. Por ejemplo. Y esa composición del lugar te daba ya una idea de hacia dónde te dirigías y mentalmente te estabas ejercitando para acceder a un sitio. Hoy en día sigues una flechita en el GPS y eso es todo. Entonces, uno de los temas que estamos nosotros atestiguando es que no solo los aparatos se vuelven más inteligentes, sino que nosotros nos volvemos más tontos, ¿no? Y entonces ahí hay una descompensación. ¿Tú crees que en la brecha generacional también hay un cambio muy significativo? Y es que antes una brecha generacional era la distancia temporal que había con tus padres o con tus hijos y el momento en el que ellos crecían y tú crecías. Ahora no es el tiempo, es el espacio. Ellos crecen en un espacio distinto, es un mundo diferente, es un mundo virtual. Es un mundo virtual, es un mundo con menos oportunidades reales. Ustedes en el segmento anterior estaban hablando de eso. Todos los que tenemos hijos sabemos que su entrada a la realidad va a ser mucho más complicada que la que nosotros tuvimos. En México, mi generación en los años 70 tuvo derecho al optimismo, a pensar que las cosas irían a mejor prácticamente en todo. Hoy en día hay una contracultura de resistencia, pero suele ser una contracultura sin utopía, es decir, no hay un futuro viable, no hay un futuro, digamos, una aurora, un porvenir que vaya a ser mejor. Entonces hay por un lado, este desencanto que hace también que los jóvenes estén muy anclados por necesidad en el presente, ¿no? Este presentismo al cual contribuye muchísimo la galaxia digital, porque estás a un clic de cualquier cosa, el deseo tiene que ser satisfecho de manera instantánea, y entonces prácticamente no ocurrió nada antes, ¿no? Es decir, todo comienza ahora con lo que estamos viendo ante los ojos. El pasado de alguna manera se ha convertido en una especialidad para los expertos, ¿no? Para los historiadores que todavía se interesan en eso, pero este sentido de la tradición un poco... Pero el pasado, perdona, sí. El pasado inmediato, porque el domingo pasado comentábamos Javier y yo cómo las referencias se van acortando. Quiero decir que los estudiantes de periodismo de hoy no saben quién es Truman Capote. Efectivamente, sí. Bueno, ¿te acuerdas del libro de Balzac, las ilusiones perdidas? Podríamos hablar de las alusiones perdidas. Las alusiones perdidas. Exacto, sí, ya todas estas referencias que, no hablemos de temas de la cultura grecolatina, sino como tú dices, el otro día estaba yo en un lugar de México, pero eso era un campus universitario que es Tepatitlán, en Jalisco, cerca de Guadalajara, donde tú has estado, Juanjo, y ahí hablaba yo con chicos de último año de instituto y de pronto hablé de Mick Jagger y no sabían quién era. No, Mick Jagger. Imagínate. Claro, todo se ha cortado muchísimo. Yo vi hace poco, creo que creo que era el Barça, me parece, que durante un tiempo llevaba publicidad de los Rolling Stones porque habían sacado un disco, y vi una página web de un periódico digital que ponía: te explicamos quiénes son los de la nueva publicidad del Barça. Sí. Es decir, sentía la necesidad, porque había una generación que seguramente ha visto en las camisetas del Barça Rolling Stones y no lo han visto nunca. Sí, es un sentido también evanescente de la celebridad, ¿no? Y ellos que son los más longevos de la fama, ¿no? Son los grandes dinosaurios, ¿no? del rock que siguen todavía activos, y si eso les pasa a ellos, pues ¿qué será de los que tuvieron un hit nada más en la vida y desaparecieron, ¿no? Oye, yo te imaginaba escribiendo este libro, claro que es un libro escrito a pie de obra, y decía, es que no tendrá ansiedad de ver que
puede escribir algo que se quede antiguo en el momento mismo de escribirlo, porque, por ejemplo, ChatGPT, que lo hemos conocido hace 12 meses, ya ha progresado de un modo que todo lo que se decía al principio de ChatGPT ya no sirve, ¿no? Tienes toda la razón. Es una de las cosas, lo platicaba el otro día con mi esposa, ¿no? La crónica deriva su nombre, ¿no? De registrar en el tiempo, ¿no? Pero con el mundo digital tan vertiginoso, toda crónica, casi al concluirse ya es anacrónica, claro, ¿no? Entonces, efectivamente, era uno de los peligros de este libro, pero bueno, yo pienso que entonces puede tener el encanto de las antigüedades, ¿no? Por eso yo me preguntaba al principio si habría un libro de alguien que vivió a pie de obra la distribución de los libros impresos, es decir, en el siglo XV, la revolución de Gutenberg, que cambió las costumbres de las familias, las relaciones de pareja, el conocimiento, las relaciones con la iglesia, todo cambió con el libro a lo largo de un siglo, ¿no? Del XV al XVI. Entonces, ¿cómo fue ese mundo? Y bueno, yo pienso que lo que trataba un poco de hacer es cómo están cambiando esas costumbres hoy en día, aunque claro, como seguirán cambiando, muchas de ellas ya serán un tanto obsoletas y probablemente serán leídas como una curiosidad del siglo XV. Yeah. No, pero ya hay cosas en tu libro que a mí me han llamado, por eso te digo, que a cada página hay una sugerencia, ¿no? Esto, por ejemplo, que eso yo no había pensado, ¿no? Cómo para vendernos, de algún modo, digo vendernos no en el mal sentido de la palabra, sino para que nos introdujéramos en el mundo digital, se emplean una terminología del mundo analógico. Por ejemplo, se le llama escritorio a la apertura de la pantalla de apertura del ordenador. Y ahí cuentas una cosa que me llama mucho la atención, que en el abordaje en los aviones se hace por la puerta izquierda, porque es el modo en que se aborda la montura del caballo. Claro, o sea, quiero decir que hay una continuidad entre todo, finalmente, ¿no? Efectivamente, porque la mayoría de los jinetes han sido diestros, entonces les conviene subir del lado izquierdo para tener ahí la espada y desenvainarla con la mano derecha. Y, por ejemplo, también el tema de que en una sociedad agraria, cuando se inventa el libro como objeto para tranquilizar a los primeros usuarios que le dicen, bueno, esto es muy novedoso, no te vayas a asustar, si lo lees te vas a transportar a otro mundo, a otra imaginación. Dicen, pero no te preocupes, mira, las letras son como un viñedo, están ordenadas y tú lo que vas a hacer es cosechar. Por eso leer, el leggere, viene de cosechar. Tú vas a cosechar letras, no te preocupes, es como si estuvieras arando en el campo. Entonces necesitaban tranquilizar de esa manera, del mismo modo en que ahora, como bien dices, encendemos el ordenador y en la pantalla aparecen cosas como, por ejemplo, la posibilidad de poner a alguien en copia en internet, que dice CC, que es la copia carbón. Exacto, copia carbón, que ya no se hace, ¿no? Sí. Pero en fin, es para pensar que nos remite a cosas que algún día, los caballos de fuerza en los coches, por ejemplo. Eso es. Sí. Oye, si pensamos en tres momentos de la historia de la humanidad, que es la invención del fuego, la invención de la imprenta y la llegada del mundo digital. Seguro que en los tres, bueno, desde luego en el último sí, pero en los dos primeros seguro que ha habido gente que decía, bueno, esto del fuego no va a valer para mucho. Quema un poco y no sé, y luego fíjate lo que supuso el fuego, ¿no? La imprenta seguro que habría gente que diría, libros, ¿sabes? Qué tontería. Pero han tardado mucho tiempo en valorar la repercusión que tuvo en la humanidad el desarrollo de la imprenta. Yo creo que falta tiempo para saber lo que ha significado para la humanidad la llegada del mundo digital. No, definitivamente, y yo creo que hay muchas maneras de entenderlo. Ha habido cosas muy útiles. Yo no me quisiera poner apocalíptico y decir que no sirve para nada, ¿no? Al contrario, nos ha puesto en contacto con muchas cosas. En sociedades autoritarias ha dado la posibilidad de tener información. También la inteligencia artificial en medicina ha sido extraordinariamente útil. En fin, hay yo creo que muchísimos beneficios. El problema es que como estamos inmersos en tal modo en el orden de lo digital, ni siquiera somos capaces de entender su importancia. La pregunta que tú haces es muy relevante porque yo creo que ha cambiado un paradigma de entender el mundo y esto atañe a la lectura. Por eso es el oficio que nosotros desempeñamos de escribir también ha cambiado porque la gente lee de otra forma, lee de manera atmosférica, se entera de cosas sin saber cómo le llegaron y sin embargo está inmersa en la cultura de la letra que no necesariamente es el objeto anterior del libro. ¿Cómo podemos incorporar
todo lo que nos dieron los libros con el mundo contemporáneo para entenderlo mejor, para sobrevivirlo y para resistir. En ese sentido yo quería escribir un libro algo militante, ¿no? Un pequeño acto de resistencia, porque me refiero a cosas muy recientes que, como bien decía Juanjo, se están volviendo obsoletas, ¿no? Pero al mismo tiempo pues están mensajes que vienen de Platón a nuestros días que creo que perduran. Entonces, poner en perspectiva esto me parece muy interesante, porque creo que el cambio respecto a la cultura de la letra es superior al que hubo con la imprenta, porque la imprenta popularizó algo que ya existía de manera elitista, que era la posibilidad de leer en forma individual y silenciosa. Pero yo creo que la gran transformación se dio en el siglo XII-XIII, cuando se pasó de la lectura colectiva en abadías y monasterios con grandes libros pesados, a los pequeños libros que podían ser, al transportarse en forma liviana, leídos por una persona y en silencio, ¿no? Ese célebre ejemplo de cuando San Agustín vio leer a San Ambrosio y dice, leía asombrosamente en voz baja, en silencio y sin mover los labios, ¿no? Algo que le impresiona muchísimo, porque todo entonces se leía en voz alta, lo cual implicaba una coacción de grupo, ¿no? Si tú dices algo en voz alta, todos están pensando y lo que tú también piensas está sancionado por los otros, pero el pensamiento individual y la existencia misma del individuo requería de la lectura silenciosa. Es curioso esto para poder avanzar, y eso posibilitó el Renacimiento. O sea, realmente fue algo muy importante. Desde ese momento de la lectura individual y silenciosa hasta nuestros días, la forma de leer no había cambiado tanto, y esto va a traer una transformación impresionante. ¿Tú crees que en el siglo XVI había padres que decían, mira, ya está ahí el chaval con el libro? Bueno, no sé qué tanto, porque todavía no había libros de bolsillo, etcétera. Igual que se quejan ahora era que lento, está con el móvil, ¿no? Pero es posible que sí, lo veían como una enajenación para muchos, y bueno, uno de los máximos ejemplos que tenemos en la literatura es el Quijote, que es un enfermo de libros, ¿no? Que confunde la realidad con las novelas de caballería que ha leído. Y los padres dirían, ay, este chico, sí, esto, que lee demasiado. La intervención tuya anterior me ha llamado la atención, porque siempre que se habla de estos temas, hay un momento en que tenemos que decir, oye, que no somos apocalípticos con esto, que yo no estoy en contra de esto, porque parece... tú dices una cosa muy graciosa, creo que en las primeras líneas del libro, que siempre tenemos problemas para hablar de la tecnología, ¿no? Es decir, que tenemos problemas para decir, joder, qué inteligente es nuestra nevera, ¿no? Que nos da como vergüenza. Pero claro, es que este es un fenómeno. Yo se lo decía en otro día, a propósito de no sé qué, a Javier, ¿no? Que hablar del mundo digital es, como estamos hablando nosotros ahora, es como imaginar a dos personas del Paleolítico que acaban de inventar el fuego hablando de fuego. Dice, ¿o esto será bueno? ¿Será malo? Pues, porque claro, como es algo que cambia exponencialmente todo, ¿no? No tenemos ni idea de cómo acercarnos a ello. Ahora, en todo esto, una cosa que a mí me parece entrañable es que siempre perduran ciertas cosas de lo humano que se está redefiniendo. Ya estamos también en una época de lo posthumano, ya hay antiguas personas que ahora son calificadas en su DNI, su pasaporte, como cyborgs, etcétera. Entonces estamos en un umbral de transformación, y sin embargo hay estos asideros simbólicos. Me gustó mucho lo que estaban diciendo de las llaves, ¿no? En el libro yo recuerdo esta anécdota de la novela Solaris de Stanislav Lem, que es un astronauta que está totalmente lejos del planeta Tierra, ya a años luz. El mundo que él conoció probablemente ya desapareció, toda la gente que frecuentó ha muerto porque él está ya en otra realidad espaciotemporal, y se consuela siempre que tiene un quebranto frotando la llave de su casa. Es decir, esa casa ya no existe, pero la llave abre una cerradura nostálgica, ¿no? Y esa capacidad que todavía tenemos de asociarnos con objetos inútiles desde el punto de vista matérico, ¿no? Pero que nos remiten a cosas íntimas, yo creo que ahí también hay un ejercicio de resistencia que me parece muy importante. Fíjate, estaba pensando ahora en las llaves de los descendientes de los judíos expulsados de España, ¿no? Que se llevaron las llaves de sus casas y todavía las conservan, después de siglos, ¿no? A ver si pueden volver y encaja en alguna puerta. Pero por otra parte, tú hablas poco de que el mundo digital es un poco un espejo de un mundo analógico. Me hizo recordar el trabajo de Naomi Klein, ¿no?
en doble, ¿no? Pero es un espejo que nos devuelve todo, del mismo modo que en espejo analógico, digamos, nos devuelven a izquierda por la derecha y tal, en espejo digital nos devuelve todo, no solamente en la izquierda por la derecha, sino en la cabeza boca abajo, los pies boca arriba, bueno, o sea, todo. O también todo mejorado, ¿no? Porque proyectas el yo que te gustaría ser. Claro, porque justamente lo que explora Naomi Klein es cómo la representación de un producto es mucho más importante que su realidad. Es decir, lo que te está vendiendo un producto en realidad es un concepto, ¿no? Una marca de zapatillas deportivas te está vendiendo una formación atlética, un sentido del triunfo, del éxito. Un estatus, lo que vas a tener. Entras a una cafetería, por ejemplo, a comprar algo y te vende una experiencia, ¿no? Una experiencia de una cafetería, un ambiente global, donde todo es reciclable, donde tú te estás sintiendo en un mundo superior porque estás consumiendo un café más caro, ¿no? Pero que te hace sentir parte de esa experiencia. Entonces, el fenómeno del branding, por ejemplo, que es más importante la representación de la marca que la calidad de la marca. Y eso, llevado a la política, te da, por un lado, Obama, ¿no? Un presidente demagogo, retórico, pero sumamente simpático, delgado, que sabe bailar, que tiene una conducta más o menos progresista y una realidad muy conservadora, y por otro lado te da otro branding distinto, una representación que es Donald Trump, el ultramacho, racista, clasista, que se sale con la suya, impulsivo, pero que te vende otra representación de la política, y la realidad de ambos en términos de lo que hacen es muy parecida. Un poco lo que tú estabas diciendo hace rato, lo que ustedes estaban conversando hace rato sobre la discrepancia que hay, ¿no?, entre la forma en que se simula qué es la economía o qué es la política y la realidad, que más o menos se mantiene igual en declive permanente. Igual en declive permanente. Igual, pero en declive permanente. Pero ese yo que proyectamos, o ese yo que proyecta la gente que, por ejemplo, sube fotos a redes sociales siempre teniendo vacaciones fantásticas y un cutis impecable, es mejor que el yo. Por supuesto, porque ahora también tienes las aplicaciones que te pueden, a través de un muy fácil Photoshop, ¿verdad? Te quitan arrugas, ojeras, etcétera, y entonces te mejoran. Y el problema es que luego cuando tienes un careo con tu cara, pues ya es siempre decepcionante, ¿no? Cuando te encuentras al doble real, sí, que es el del espejo, ¿no? Sí, bueno, el viejo lema del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, en realidad esto ha sido la negación de ese lema, en el sentido de quiero mejorarme a mí mismo, ¿no? Y entonces ponerme Botox o lo que sea, ¿no? Siliconizarme. ¿Cómo contemplas a la gente, a esos pocos que resisten y no tienen teléfono móvil? Bueno, a mí me parece admirable. En lo personal creo que tampoco hay que ser tan apocalíptico, ¿no? Coincido con que de pronto en estas tertulias caes como en un tono de amargura de todo tiempo pasado fue mejor, etcétera. Yo creo que la literatura es un sistema de alarma y este sistema de alarma pone focos rojos sobre cosas ante las que hay que estar alertas, pero yo creo que lo más sano es tratar de tener una relación primitiva con lo nuevo. Es decir, no ser cautivo de lo nuevo, no enamorarte de lo nuevo, no entregarte totalmente a lo nuevo, sino desconfiar un poco de lo que no conoces y tener una relación en donde puedas tú preservar cierta conducta individual al margen de los aparatos, porque el gran problema que tenemos hoy en día es que si nos quitan los aparatos, nosotros nos desconectamos, es decir, nosotros nos apagamos, y eso es muy grave, ¿no? Nos hemos convertido en sucedáneos de los aparatos, pero si los tenemos un poquito a dieta, todo es cuestión de dosis. No sé si has seguido el asunto este de las clarisas en España, unas monjas de clausura que... ¿En serio le vas a preguntar por eso? No, pero es que tiene que ver con esto, ¿no? Que es curioso porque eran monjas de clausura y en la clausura se define porque no están. Pero en el mundo analógico ese no estar era presencia, la ausencia es presencia, que decía aquella serie famosa del Papa, ¿no? Sin embargo, en el mundo analógico, si no estás, digital, si no estás, no estás. De hecho, estas monjas están en Instagram. Sí. O sea, en el mundo analógico no estaban, sí, pero en el mundo digital, porque en el mundo analógico puedes estar sin estar, puedes tener una gran presencia sin estar, pero en el mundo digital
si no estás, no estás. Y estas señoras están en Instagram, curiosamente. Son las cibernautas perfectas. Ahora sabemos que Instagram es un invento para monjas de clausura. Juan Villoro, escritor, el libro se llama No soy un robot, aunque no te he visto demostrarlo. Nunca se sabe, ¿no? No sé. Gracias por venir, Juan. Probablemente los engañé. Exacto. Sí. Gracias, Juan. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Y Juanjo, hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.